nos hemos mirado alguna vez en un espejo plano en el baño o de repente en un centro comercial, pero ¿sabes la imagen a qué distancia se forma del espejo respecto al objeto? Y lo que más preguntan en los exámenes, ¿desde dónde tú puedes ver la imagen? Hoy día vamos a aprender a resolver cómo calcular, cómo dibujar la imagen en un espejo plano y saber desde qué posiciones esa imagen se puede ver. Vamos a poner como título espejo plano. Vamos a recordar que el espejo plano obviamente es una superficie plana donde se produce una reflexión que conocemos con el nombre de reflexión regular de la luz. Cuando la reflexión es regular, se cumple que los rayos de luz al chocar con una superficie se reflejan formando un ángulo de incidencia igual al de reflexión. Primero vamos a explicar cómo es que se forman las imágenes y para eso vamos a imaginar esta situación. Vamos a suponer que tenemos un árbol navideño y en ese árbol navideño hay una estrellita y vamos a formar la imagen solo de la estrellita. Lo que pase para formar la imagen de esa estrellita exactamente se hace lo mismo con todos los demás puntos que lo rodean y es así como se forma la imagen en total. Vamos a analizar solo ese puntito, solo esa estrellita. De esa estrellita, en primer lugar, lo que tú debes saber es que salen muchos rayos de luz, no solamente sale uno, sale así. Por aquí sale un rayo, por aquí sale otro rayo, de repente sale otro rayo también para acá abajo, otro rayo sale de frente y también salen rayos de esta forma, para acá, para arriba. Los rayos de luz salen en todas las direcciones. Los rayos de luz pueden salir por dos razones. La primera es porque el propio cuerpo emite luz, como en el caso de una vela, de una antorcha, o puede ser porque la luz viene de otros cuerpos luminosos, choca en este cuerpo y se refleja. Cuando el ojo recibe directamente la luz del objeto, lo que el ojo percibe es el objeto mismo. Pero cuando ese rayo de luz choca en un espejo y después de haber rebotado o reflejado llega al ojo, lo que el ojo ve es la imagen de ese objeto. ¿Cómo se forma esa imagen? Eso se forma así, mira. Vamos a imaginar que un rayo de luz de los múltiples rayos que hay, un rayo de luz sale así, mira, en línea recta, choca en el espejo y se refleja. Al momento de reflejarse se debe cumplir la reflexión o la propiedad de la reflexión regular, que justamente es esta. Cuando un rayo de luz choca, en el punto donde va a chocar, se traza una perpendicular a la superficie. Esa perpendicular se llama normal. El ángulo que forma el rayo que llega o rayo incidente con la normal se llama ángulo de incidencia. El ángulo que forma el rayo reflejado con la normal se llama ángulo de reflexión. Cuando la reflexión es regular, que es la que estamos analizando, se cumple que estos dos ángulos son iguales. Bueno, de ese rayo de luz no solamente se forma o sale ese rayo, salen muchos otros rayos. Vamos a suponer que por acá sale otro rayo de luz que también va a chocar en el espejo. Más o menos sale así, otro rayo de luz, y este rayo también se refleja y también debe cumplir la misma propiedad de la reflexión regular. Trazamos una nueva normal en ese punto de llegada. Esta es otra normal. Aquí también habrá un ángulo de incidencia y un ángulo de reflexión que son iguales. Le puedo llamar phi y le puedo llamar phi. Y esos dos rayos, ahora ocurre lo siguiente. ¿Qué pasa si esos rayos yo los prolongo? Si estos rayos los prolongo, va a pasar lo siguiente. Al momento de prolongar estas prolongaciones de los rayos reflejados, se va a observar que justamente se cortan en un punto. En ese punto donde se cortan los rayos reflejados es donde se va a formar la imagen del objeto de donde han salido. Quiere decir que si salieron de este punto, ese punto se debe formar aquí en la intersección.
La distancia que hay de este punto respecto al objeto de donde salió se demuestra por geometría que es la misma de esta manera. Aquí vamos a trazar una recta horizontal, esto debe estar ¿no? al mismo nivel. Aquí habría el mismo ángulo alfa, aquí por alternos internos también es alfa, entonces aquí se van a formar dos triángulos congruentes. Eso me permite comprobar que la imagen de este objeto se forma a la misma distancia del espejo que el objeto del espejo. Estas distancias de la imagen hasta el espejo y del espejo hasta el objeto siempre van a ser iguales. Así como hemos formado de este punto su respectiva imagen, de cada uno de los puntos que están debajo se va formando en forma semejante. Y entonces se va a formar la imagen completa de ese objeto que quedaría finalmente de esta forma. Una conclusión a la que llegamos entonces siempre que nosotros tengamos un espejo plano va a ser la siguiente. El espejo plano va a formar siempre una imagen que va a estar a la misma distancia del espejo que el objeto estaba del espejo. Entonces, si a esto le llamo objeto y a esto le llamo imagen, las distancias respectivas al espejo siempre son las mismas. Los tamaños, la altura del objeto y la altura de la imagen siempre van a ser las mismas. Y la imagen siempre va a estar formada en el interior del espejo. La zona que está frente al espejo se va a denominar así. Aquí lo que está frente al espejo se va a denominar zona, pero vamos a ponerlo por este lado, espérate, por acá lo voy a poner. Esto se va a llamar zona real. Las imágenes, en el caso de los espejos planos, siempre se forman en la zona que está dentro del espejo y eso se va a llamar zona virtual. Esto se va a denominar zona virtual. En el caso de un espejo plano, la imagen nunca se forma en la zona real, siempre se va a formar en la zona virtual. Entonces, ¿qué características tiene la imagen en un espejo plano? La imagen va a ser siempre virtual, siempre va a estar a la misma distancia y siempre va a ser del mismo tamaño. Una vez que tú ya sabes dónde se forma la imagen de un objeto, voy a comentar algo adicional. Los otros rayos de luz deben pasar por ese mismo punto. De este punto salen muchos rayos de luz. Si quiero dibujar otros rayos de luz, pasaría que la trayectoria es de esta manera. Por ejemplo, si por acá saliese otro rayo de luz, porque hay muchos, repito, no solamente hay esos dos, el rayo también se debe reflejar, también debe cumplir la propiedad de la reflexión regular y la proyección también debe pasar por el mismo punto donde ubicamos la imagen. Si un rayo viene de esta manera, un rayo viene de frente y se refleja de esta forma, mira, sobre sí mismo, también esa prolongación debe pasar por ese mismo punto imagen. Entonces, como podemos notar, todos los rayos que salen de un objeto chocan en el espejo, se reflejan y las prolongaciones de esos rayos reflejados siempre se van a cortar en el punto que nosotros vamos a llamar imagen. Otra parte, otra pregunta que siempre debemos saber responder una vez que ya hemos aprendido dónde se forma la imagen del objeto en un espejo plano es ¿desde qué posiciones yo lo puedo ver? ¿Desde qué posiciones? Porque en un espejo te puedes dar cuenta de que si estás muy hacia el lado no ves el objeto que quieres. Para mirarte en un espejo, por ejemplo, tú tienes que estar al frente y tienes una cierta región donde te puedes ver. Si tú dices muy de costado, no puedes verte. Entonces, cuando tú ves la imagen de un objeto, debes darte cuenta que no es cierto que de todos los puntos del espacio lo puedas ver. La imagen está ahí, pero no se puede ver de cualquier lugar. Y la regla para poderlo ver es esta. Para poder ver la imagen de un objeto, los rayos reflejados deben llegar al ojo del observador. Si un rayo reflejado llega al ojo del observador, entonces el observador va a ver la imagen de ese objeto siempre en la prolongación de ese rayo reflejado. Este es el criterio para poder ver. Si un rayo, mejor dicho, el ojo está en una posición donde no llega un rayo reflejado, entonces simplemente ese observador no está viendo la imagen del objeto.
En la práctica, para poder desarrollar los problemas de forma bastante rápida, bastante efectiva, hay una técnica que es la siguiente. Si yo quiero ver la imagen de un objeto, puedo directamente unir con una línea recta el ojo del observador y el punto de la imagen que quiero ver. Si esa línea recta pasa dentro del espejo, nosotros podemos asegurar que ese observador logra ver la imagen del espejo. Entonces, con esa técnica se pueden desarrollar todos los problemas y para poner en práctica esa teoría te he traído un bonito problema del año 2000, de este inicio de siglo. San Marcos tomó una pregunta muy bonita que nos sirve como ejemplo para poder aplicar esta teoría. He visto en algunas universidades donde te piden una persona se para frente a un espejo, qué tamaño de espejo necesita, y a veces hay personas que memorizan la respuesta, que tiene que ser la mitad de la altura. Pero este problema, no puedes memorizar la respuesta, permite aplicar la teoría. Dice, la imagen de un árbol cubre la altura de un espejo plano. Este es un espejo chiquito, la imagen de este árbol cubre totalmente ese espejo de 5 centímetros de altura. Lo voy a poner por aquí, 5 centímetros de altura tiene ese espejo plano. Cuando se sostiene, dice, el espejo a 50 centímetros delante del ojo. Todo lo voy a poner en centímetros. Entre el ojo y el espejo hay 50 centímetros y 5 centímetros de altura. Todo está en posición vertical. Me piden cuánto es la altura del árbol, cuánto es esta altura del árbol, y me dan este dato de 90 metros, que es la distancia del espejo al árbol. Como estoy trabajando en centímetros, creo que puedo hacerlo así, lo paso a centímetros, sería por 100, me quedaría 9000 centímetros, todo entonces está en centímetros. ¿Cómo se debe plantear el problema? Bueno, el problema lo debemos plantear así. Lo primero que sabemos es que siempre todo objeto frente a un espejo plano forma una imagen del mismo tamaño, a la misma distancia y en la zona virtual. Entonces, guiándome de eso, si aquí está el espejo, lo primero que puedo hacer es imaginar una línea de referencia donde se encuentra el espejo. Primero me imagino que el espejo es como si fuera todo. Esta línea me sirve de referencia y entonces, por la teoría que hemos visto, todo lo que está frente al espejo debe formar una imagen del mismo tamaño y a la misma distancia. Por ejemplo, el árbol debe formar una imagen del mismo tamaño, más o menos debe ser algo así, una imagen del mismo tamaño, vamos a dibujarlo por acá, más o menos debe ser así. Debe ser esa imagen del mismo tamaño, la misma altura HH, y debe estar a la misma distancia que había entre el objeto y el espejo. Entre el objeto y el espejo debe haber la misma distancia, vamos a prolongar acá, que hay entre la imagen y el espejo. Si aquí había 9000, entonces aquí también debe haber 9000 centímetros. El ojo también debe estar a la misma distancia. Si el ojo estaba a 50 centímetros, por acá también debe haber un ojo, a una distancia de 50 centímetros. Ahí está. Luego, si nosotros queremos que él vea completamente el árbol, ahí viene el detalle, voy a usar mi método práctico, ¿no? La realidad es que es así, viene el rayo, se refleja y él ve en la prolongación, pero la técnica que yo te estoy explicando es esta. Si yo quiero ver la punta del árbol, entonces yo puedo unir con una línea recta el ojo y la punta del árbol que quiero ver. Si esa línea que une el ojo con la punta del árbol pasa dentro del espejo, entonces quiere decir que yo puedo ver el árbol. Según el problema, nosotros a través de este espejo vemos completamente la altura del árbol. Si alcanza a ver, dice, cubre completamente la imagen del árbol, quiere decir que yo veo el árbol, veo desde el punto más alto, veo hasta la base, hasta la raíz del árbol. O sea, si yo trazo una línea por aquí a la base, también puedo asegurar que estoy viendo completamente el árbol. Entonces, la explicación teórica es así, el rayo sale realmente de la punta del árbol, se refleja, llega al ojo, yo veo la prolongación, el rayo sale de la base, se refleja sobre sí mismo, yo lo veo en la prolongación, y viene así, choca y refleja, yo lo veo en la prolongación, pero de manera práctica yo puedo unir el ojo con la punta del árbol, con la base del árbol, y
si esas dos líneas pasan dentro del espejo, yo puedo asegurar que veo completamente la imagen del árbol. Una vez planteado así mi problema, puedo aplicar simplemente geometría. Voy a aplicar geometría y la forma de hacerlo sería de esta manera. Voy a hacer semejanza de triángulo. Puedo aplicar semejanza entre triángulo pequeñito. Sería la base a la altura. Mira, la base 5, o perdón, la altura es a la base 50, 5 es a 50. Como, a ver, en el triángulo grandote sería h a toda esta base. ¿Cuánto sería la base? Acá tengo 9 y acá tengo 50, sería 9050. Creo que podemos simplificar aquí. Simplificamos y entonces el valor de h, ¿cuánto nos debe salir? 50 es 50. Aquí nos debe salir 9050. Simplificando aquí, nos debe quedar entonces 1 y 1. Esto me debe salir 905, centímetros. 905 centímetros lo paso finalmente a metros. En metros tendría que ser, lo divido entre 100, o sea, me debe quedar más o menos de esta manera en metros. Esta sería la respuesta. 9,05 en fracciones, la respuesta sería 181 entre 20, ¿no? Tú lo divides entre 100, le sacas quinta a cada uno, justamente te queda la alternativa D. Este es un bonito problema que nos permite aplicar la teoría de espejos. Hay varias universidades donde se ha visto repetir este modelo de ejercicio y esta técnica de unir el ojo directamente con la imagen que se quiere ver es la forma más sencilla de poderlo graficar y después aplicando una geometría, ¿no?, más o menos adecuada, buscando la semejanza correcta, podemos, ¿no?, fácilmente llegar a la solución. Nos vemos en el próximo video. Chao.